Buenas tardes a todos. Quería bendecirles en esta tarde, quería compartir un tiempo de palabra, de esta manera como Dios nos está permitiendo en este tiempo y festejando un día diferente, un día de resurrección, un día donde festejamos que Jesucristo venció a la muerte en esa cruz y que hoy podemos ser parte de esa resurrección, ¿verdad? Quería que oráramos un segundo, ahí donde te encuentras, ahí donde estás, o quizás más tarde, a la hora que lo escuches, que puedas disponer tu corazón, tu mente, tu espíritu a su presencia. Señor, te bendecimos en esta tarde, te honramos, te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor. Honramos tu nombre y tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ver tu sacrificio, Señor. Hoy podemos ser el fruto de eso que tú hiciste en la cruz. Hoy podemos, Señor, festejar tu resurrección, allí donde venciste en la cruz a la muerte, donde venciste principados, donde venciste potestades, Señor. Hoy podemos, Señor, ser parte de este milagro, Señor, parte de este llamado, parte de esto que tú estás haciendo en estos tiempos. Por eso te bendecimos en esta tarde. Yo te pido que toques a cada uno en su casa, en su hogar, su vida, Señor, que tu presencia descienda en cada hogar ahora. Señor, tú no tienes límites, no tienes limitaciones. Toma de tu presencia, Señor, de tu espíritu y que descienda sobre cada uno en esta tarde, manifestando tu poder, manifestando tu autoridad, manifestando tu presencia, Señor, descendiendo con esa paz que solamente tú puedes dar, descendiendo con esa, Señor, ese silbo apacible de tu presencia en cada vida en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te honramos, te damos la alabanza, te damos la gloria y te damos la honra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirles ahí en el libro de Marcos 16 y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén, hasta ahí. Me ponía a pensar en estas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres dice que pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé se fueron al sepulcro a ungirle, como era la costumbre, ungir los cuerpos, ¿verdad? Y pensaba en estas mujeres camino a ese lugar. Y pensaba en María, en la madre de Jesús, y pensaba en los discípulos y en todos aquellos que le habían seguido. Pensaba en lo que habrán vivido estos días después de haber crucificado a Jesucristo, de haberlo visto morir en esa cruz. Cuántos pensamientos habrán pasado por ellos, cuántos pensamientos de decir va a faltar poco y se va a bajar de la cruz, o va a faltar poco y va a salir de ahí y no va a morir. Cuántos pensamientos de quizás de duda, de incertidumbre, al verlo bajar de la cruz muerto. Pensaba en todo eso y pensaba, habían caminado con Jesús, habían recibido las profecías de los profetas, habían escuchado a Jesús hablar de la muerte y el entendimiento no se les había aclarado, no entendían lo que estaban viviendo.
No entendieron la cruz, no entendieron la crucifixión y no entendieron la resurrección. No entendieron que al tercer día no tenían que ir a ungirle, sino que ir a ver la cruz vacía. No entendieron que eran 3 días de espera por el milagro, por ese milagro que Él les había estado declarando en todo momento, en todo tiempo. Jesús hablaba y siempre hablaba de que al tercer día resucitaría. Jesús hablaba y hablaba de que el templo en 3 días se levantaría. Y ellos escuchaban, pero no podían entender, no podían comprender. Al mismo punto de que cuando lo crucificaron pensaron que ahí se terminaba todo, que ahí se terminaba el, aquel que les había hablado, aquel que les había dado paz, aquel que había hecho milagros, aquel que había resucitado muertos, aquel que había liberado endemoniados. Creo que los sueños, las esperanzas y la fe de los que caminaban con Él se quedaron en el sepulcro cuando metieron en el sepulcro a Jesús. Creo que María, la madre de Jacob, María Magdalena y Salomé quedaron pensando que aquel que había caminado con ellas quedaría en ese sepulcro. Y pensaba en eso, cuántos pensamientos encontrados, habiendo visto milagros por doquier. Donde Jesús iba había milagros y ellos iban con Él. Pero al verlo en la cruz, al verlo en el sepulcro, toda esa fe se había caído. En vez de estar esperando el milagro, estaban llorando porque el milagro se había muerto. En vez de estar esperando el tercer día para ir a recibir a aquel que resucitaría, estaban esperando el tercer día para ir a ungir a aquel que estaba muerto. En vez de estar afanosas porque pasaran los 3 días para ir a buscar a aquel que resucitaría, estaban afanosas por ir a ungir al muerto en el sepulcro. Y qué tremendo, porque me llevaba a la reflexión de que a veces estamos esperando un milagro y en vez de esperarlo con alegría, en vez de esperarlo con gozo, en vez de esperar que pasen los días para que eso suceda, para que las promesas de Dios que te ha hecho a ti, que me ha hecho a mí, se cumplan. Estamos muchas veces afanados y estamos muchas veces viendo el sepulcro, donde hemos enterrado sueños, donde hemos enterrado esperanzas, donde hemos enterrado las promesas de Dios. Las promesas de Jesús estaban en el sepulcro con Él. Las profecías estaban en el sepulcro con Él. Habían quedado ahí, las mujeres las habían dejado ahí, los discípulos las habían dejado ahí. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Quiero expresarte algo quizás corto, pero que puedas reflexionar. El milagro había caminado con ellos. La resurrección había caminado con ellos. Las promesas habían sido soltadas desde la boca de Jesús para ellos. Pero la cruz les hizo perder la visión. La crucifixión les hizo perder la visión. Pensaron que ahí se terminaban todas las promesas, que ahí se terminaban todos los sueños, que ahí se terminaban todas las profecías. Y las enterraron juntamente con Jesús. ¿Qué es lo que quizá hoy ves enterrado? ¿Qué es lo que hoy, en vez de esperar que venga, lo lloras? ¿Qué es lo que hoy, en vez de tener la fe de que un día va a suceder, estás quizás lleno de incertidumbre, lleno de desconfianza, lleno de temor, lleno de cuántas cosas, ¿verdad? De desánimo. Yo no creo que estas mujeres hayan ido al sepulcro gozosas, deben haber ido llorando, deben haber ido en silencio, a ver que aquello grandioso que había caminado con ellos estaba muerto.
visitaban la tumba, pero no para ver resucitar ni vivir a Jesús. Y quizás hoy festejamos el día de resurrección y quizás muchos lo tienen como algo escrito en la Biblia nada más. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué puede ser lo que en tu vida no resucite? ¿Qué se te murió? ¿Se te murió la fe? ¿Se te murió la esperanza? ¿Se te murieron las ganas? ¿Se te murieron los sueños? ¿Se te murieron los proyectos? ¿Qué se te murió? ¿Qué es lo que hoy, si tendrías que ir a un lugar, irías a un sepulcro a buscar? ¿Qué es lo que hoy, quizás en vez de esperar con ansias, la profecía la has enterrado? Quizás en vez de esperar con ansias, quizás una promesa de Dios la has enterrado porque has pensado que no iba a revivir, que no va a resucitar, que tus sueños se quedaron cancelados, que tus sueños se quedaron quizás en una tumba con una piedra bien grande puesta encima. Lázaro fue enterrado en un sepulcro también. Y si nos ponemos a pensar, si Jesús había resucitado a Lázaro y ellos pudieron ver la resurrección en la vida de Lázaro, ¿por qué no podían creer en la resurrección de él? ¿Qué es lo que estás esperando en este tiempo? ¿Cuáles son las promesas que has escuchado? ¿Cuáles son las profecías que has recibido? ¿Cómo te encuentras esperando el milagro o ya no lo esperas? María, la madre de Jacob, María Magdalena y Salomé fueron al sepulcro no esperando un milagro. El milagro para ellas se le había muerto. Había terminado el ciclo del milagro. Pero dice que cuando llegaron a la tumba estaba vacía, porque el milagro estaba caminando, porque el milagro iba a encontrarse con ellas y le verían en Galilea. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Quizás te encuentras llorando por algo que no sucede, desanimado por algo que no sucede, frustrado por algo que no sucede, esperando un milagro o quizás no esperando nada. Siempre me recuerdo algo que escuché, que leí, que a veces estamos esperando algo que nunca va a llegar, como esperando algo que nunca va a llegar. Yo creo que estas mujeres estaban así. Ellas no esperaban la resurrección, no esperaban ver la tumba vacía, no esperaban saber que Jesús había resucitado, a pesar de que Jesús les había dicho muchas veces que iba a resucitar. ¿Cuántas veces el Señor te dijo que algo va a suceder? ¿Cuántas veces el Señor te dijo que todo lo que estás viviendo hoy va a cambiar? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que todo va a estar bien? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que saldrás de la situación en la que te encuentras y hoy no puedes creerlo? Hoy no puedes asimilarlo. Hoy vas al lugar de la promesa y la promesa para ti está muerta. Pero ¿sabes qué? Así como Jesucristo de Nazaret resucitó al tercer día y caminó para encontrarse en Galilea con los discípulos y con Pedro, dice la palabra, con el que más le había fallado, con el más audaz, con el más original, con el más arrebatado, con el más fracasado quizás en los intentos de agradar o en los intentos de hacer las cosas como Jesús quería. Y le dijo el ángel, vayan a Galilea y encuéntrense ahí, porque allí le veréis. ¿Cuál es tu Galilea? Tu milagro se va a levantar de la tumba y le veréis. Tu milagro se va a hacer vivo y eficaz en tu vida y lo vas a ver. En Galilea, dice. Caminen en pos a Galilea y allí le veréis.
que en esta tarde puedas creer que lo que estás esperando va a suceder. Si un muerto es capaz de resucitar de la muerte el tercer día, un muerto que había resucitado muertos, si Jesucristo de Nazaret había vencido a la muerte en la vida de Lázaro y había vencido la muerte en la vida de él, ¿qué será lo que no puedas vencer? ¿Qué será lo que no pueda ayudarte Él a vencer en tu vida? ¿Qué es lo que Él no pueda resucitar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu llamado, en tu salud? ¿Qué es lo que hoy se encuentra muerto que tú no puedes ver que va a resucitar? ¿Qué es lo que tú unges con lágrimas? ¿Qué es lo que tú unges quizás con llanto, en vez de creer que vendrá el día donde eso sucederá, vendrá el día donde el milagro lo verás caminar en pos de ti y hacerse vivo? ¿Cuál es la promesa que has enterrado y que no la puedes visualizar hecha? ¿Qué es lo que estás esperando como que si no fuera a suceder? ¿Qué es lo que está pasando por tu vida que te trae frustración, que te trae quizás desánimo? Te digo en el nombre de Jesús que tu milagro lo veréis, que tu milagro se levantará de cualquier tumba en la que se encuentre, en la tumba de la incredulidad, en la tumba de los miedos, en la tumba de la desesperanza, en la tumba de la frustración, en la tumba de los fracasos. De allí se levantará y verás la palabra que Dios declaró sobre tu vida y sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida misma. Que cualquier cosa que se haya muerto, el Señor tiene el poder para resucitarla. Que cualquier cosa que esté enterrada, el Señor tiene el poder para levantarla de los muertos. Que cualquiera sea la cosa que quizás hoy estás llorando porque no puedes levantarla o resucitarla, el Señor te dice en esta tarde que así como Él se levantó de los muertos y fue a Galilea para que le vieran, tú verás tu milagro, tú verás tu respuesta, tú verás tu promesa, tú verás tu profecía cumplida. Porque la obra de Dios no ha parado, porque su poder no ha parado, porque su presencia no ha parado. Que puedas creer y que puedas visualizar y que puedas ver que el Señor está haciendo algo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo creas, Él está haciendo algo a tu favor. Ellas no creían en la resurrección y la resurrección se hizo igual. Ellas no podían ver la resurrección y la resurrección de Jesucristo se hizo igual. Ellas no podían entender la resurrección y la resurrección se hizo igual, porque estaba determinada a hacerse, porque estaba determinado el día, la hora, la fecha, el lugar, para que esa resurrección fuera real y verdadera. Está determinado el día de tu milagro. Yo no sé cuál es. No sé si falta mucho, si falta poco, ni de qué manera, ni cómo, ni cuándo, ni otra cosa que pueda decirte. Pero sí sé que si tú lo crees, lo podrás ver. Y sí puedo decirte que solamente Dios puede resucitar lo que se murió en ti. Solamente Dios puede resucitar lo que está enterrado en una tumba. Solamente Dios puede traer nuevamente las profecías a tu vida y hacerlas real y hacerlas verdaderas y hacerlas que las veas. Que puedas creer y que cuando vayas a la tumba de los recuerdos, que cuando vayas a la tumba de los fracasos, de los miedos, de la incredulidad o de la desesperanza, vayas esperando ver que lo que está muerto cobrará vida, cobrará vida. En el nombre de Jesús cobrará vida. Yo te bendigo en esta tarde. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tus finanzas, bendigo tu ministerio, bendigo tu llamado, bendigo tus hijos, bendigo tu matrimonio. Y sé que si el Señor resucitó, todo lo que esté muerto podrá resucitar. Que si el Señor manifestó la resurrección no solamente en su vida, sino en la vida de Lázaro,
en la vida de la niña que estaba dormida, en el hijo de la viuda. ¿Qué será lo que no pueda resucitar en tu vida? ¿Qué será lo que no pueda darle vida en este tiempo? La tumba en algún momento estará vacía. Ya no habrá muertos en ella. La tumba de los sueños estará vacía. La tumba donde enterraste las esperanzas estará vacía. La tumba donde dejaste tus fracasos estará vacía. La tumba donde dejaste tus ilusiones estará vacía. Porque se levantarán las ilusiones, se levantarán los sueños, se levantarán las esperanzas, se levantarán las profecías e irán para que tú les veas. En el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios le bendiga. Les saludo.